Henry Kissinger, el estratega político más influyente del siglo XX, ha muerto a los 100 años. Para algunos considerado un estadista brillante, pero para otros visto como un cínico e incluso un criminal de guerra. Kissinger dejó un legado tan legendario como cuestionado, un hombre que moldeó la historia del siglo XX. Heinz Alfred Kissinger nació el 27 de mayo de 1923 en Fürth, Alemania, en el seno de una familia judía que emigró a Nueva York, Estados Unidos, en 1938, escapando del régimen nazi. Después de convertirse en ciudadano americano en 1943, sirvió al ejército de ese país en la Segunda Guerra Mundial, y a su regreso ganó una beca para estudiar en la Universidad de Harvard, para estudiar ciencias políticas, donde obtuvo una maestría y un doctorado, y además fue docente. Durante los años 60, fue asesor de política exterior de los presidentes John F. Kennedy y de Lyndon B. Johnson. En 1969, siguió trabajando con Richard Nixon, quien luego lo nombra secretario de Estado. Pero aún después de la renuncia de Nixon por el conocido caso Watergate, continuó siendo secretario de Estado con Gerald Ford. Luego de esos años, aunque sin un cargo formal en el gobierno de Estados Unidos, permaneció siempre asesorando a presidentes tanto republicanos como demócratas. Henry Kissinger tuvo un papel cuestionado durante la Guerra de Vietnam, ya que mantuvo negociaciones secretas con Vietnam del Norte. Por esas acciones, llevaron a la firma de los Acuerdos de París en 1973, para lograr un cese de fuego en la Guerra de Vietnam y en la retirada de las fuerzas estadounidenses. Kissinger y el líder norvietnamita Le Duc Tho fueron nominados al Premio Nobel de la Paz. Pero dos miembros del comité del Premio Nobel dimitieron en señal de protesta y por lo tanto Kissinger devolvió el premio. Pero allanar el camino para que China y Estados Unidos reabrieran sus relaciones diplomáticas en 1972 con la visita de Richard Nixon a China fue uno de sus movimientos de diplomacia secreta más relevantes, haciendo un viaje secreto a Pekín con una parada estratégica en Pakistán, en donde el presidente de ese país lo recibe, lo aloja en un hotel y luego lo traslada en secreto a abordar su avión presidencial hacia China. Y con esto se dan por finalizados más de 20 años de tensiones políticas. También durante la Guerra Fría, Kissinger fue el promotor de dos tratados de desarme con la otra potencia antagónica de Estados Unidos, la Unión Soviética, y esto hizo posible el deshielo de las relaciones diplomáticas entre estas dos superpotencias nucleares. Hasta sus últimos días, fue respetado en estas dos relaciones diplomáticas, y tanto es así que sus visitas eran consideradas como de la realeza. A Kissinger también se le recordará por su respaldo a dictaduras como la de Argentina en 1976 con Videla, en 1983 con Raúl Alfonsín, los últimos años del régimen de Francisco Franco en España, su papel en la Operación Cóndor para reprimir a opositores latinoamericanos de izquierda, o por su apoyo al golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 1973 y colocar a Augusto Pinochet. Este Maquiavelo contemporáneo estuvo a cargo de la dirección del Club Bilderberg, la mente maestra detrás del Consejo de Relaciones Exteriores. Dirigió el Consejo de Seguridad de Múnich y además es el creador del Foro Económico Mundial, cuyo actual presidente, Klaus Schwab, fue su alumno y, según sus propias palabras, se inscribió en la Universidad de Harvard exprofesamente para adquirir los conocimientos de Kissinger en geopolítica.
Déjame volver al momento en que dijiste que cuando viniste aquí, eso transformó tu vida. ¿Hubo algún curso, algún profesor, que realmente marcó la diferencia para ti? Sí, hubo un curso, un seminario de Henry Kissinger, que realmente me abrió los ojos, y creo que fue principalmente participando en sus seminarios que desarrollé mi interés por los asuntos geopolíticos. Otro de sus alumnos globalistas es el muy conocido financista del aborto, políticas de género, la división entre blancos y negros, etc., George Soros. Y precisamente, en relación a estas políticas globalistas, existe un documento desclasificado que muestra cuál era la visión y los planes maquiavélicos de Kissinger. Es el Memorándum de Estudio de Seguridad Nacional 200, NSSM 200, o más conocido como el Informe Kissinger. Los recursos naturales estratégicos, el control de la natalidad y la producción de alimentos como arma de control es el principal objetivo de este proyecto, que sigue vigente hasta nuestros días. En este documento se sugiere que el crecimiento de la población en los países poco desarrollados representaba una preocupación de seguridad nacional para Estados Unidos, ya que incrementaba el riesgo de disturbios civiles e inestabilidad política en los países que tenían un alto potencial para los intereses norteamericanos. Este informe fue el marco teórico para las políticas del Fondo de Población de las Naciones Unidas, recién creado en esos años. Kissinger también estuvo involucrado en el proyecto de control mental que es conocido como el proyecto MK-Ultra, en donde por medio de la CIA se han dedicado a realizar pruebas y ensayos secretos con el objetivo de entender y controlar la voluntad del ser humano. LSD, hipnosis, técnicas psiquiátricas, terapia electroconvulsiva, tortura, una variedad de métodos muy alejados de todo lo que se considera ético actualmente, pero que también, aunque en las sombras, sigue vigente hasta hoy. Y así, podría pasar muchas horas y días describiendo todos los planes y movimientos de control que brotó de una mente genial, pero genial para hacer el mal. Las personas de mi edad, de 50 años en adelante, o jóvenes serios que se interesan por la historia, pueden recordar el escándalo Irán-Contra. Entre los años de 1985 y 86, se acusó a altos funcionarios de la administración del presidente Ronald Reagan de organizar una red de tráfico ilegal de armas con destino a Irán, en una guerra por entonces con Irak, que también recibía ayuda de Estados Unidos y cuyas ganancias financiarían a la contra nicaragüense en la lucha contra los sandinistas. También negociaron toneladas de cocaína de Estados Unidos desde Panamá, implicando aviones militares e instalaciones norteamericanas en Ilopango, El Salvador, para mover la droga hacia Estados Unidos, usando como puerto de entrada a Mena, un pueblo de Arkansas cuyo gobernador en ese entonces era William Jefferson Clinton, Bill Clinton. Este plan fue ordenado por Kissinger para que fuera diseñado y ejecutado por el israelí David Kimchi, el director de la CIA, William Casey, y los directivos del Consejo de Seguridad Nacional, Oliver North y John Poindexter. Pero, ¿por qué Washington, que había ayudado a Irak durante la guerra, proporcionaba armas a los iraníes? Mientras que Reagan se justificó diciendo que había sido un acto de buena voluntad, lo cual es ridículo. Así lo explicó Henry Kissinger. El objetivo era que no ganara la guerra ninguno de los dos bandos. El Premio Nobel de la Paz lo recalcó diciendo:
Espero que se maten mutuamente, que ambos pierdan. En sus últimos años, Kissinger ya no podía viajar libremente sin encontrar protestas en su contra. Los organismos de derechos humanos de Argentina, Brasil y Chile lo acusan de terrorismo de Estado con las dictaduras militares sudamericanas y centroamericanas en la década de los 70, durante el período en que se desempeñó como secretario de Estado. Pero como es de adivinar, siempre salió impune. Para terminar, habiendo mucho más detalles escalofriantes sobre la vida del criminal de guerra más longevo de la historia y que murió impune a todas sus atrocidades cometidas en el mundo entero, acá dejo este informe, esperando sea de tu utilidad, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Welcome to hell, motherfucker!